Bien, terminamos ya este tema de la Segunda República abordando la conformación del Frente Popular, las elecciones de febrero de 1936 y los inicios, lo vamos a apuntar, del golpe de Estado del 18 de julio, que va a desembocar en una guerra civil una vez que fracasa ese intento de golpe de Estado. Empezamos con la primera parte. Estuvimos viendo ayer en nuestra videoconferencia las repercusiones que tuvo la revolución de 1934, fundamentalmente en Asturias, y la represión que llevó a cabo el gobierno de Alejandro Lerroux. Esa fuerte represión, los encarcelamientos de dirigentes políticos, lograron que las izquierdas españolas se unieran, lo que se va a denominar el Frente Popular. ¿Quiénes van a formar parte de ese Frente Popular? Por una parte, un partido que había creado en 1934 Manuel Azaña, Izquierda Republicana, con una base social fundamentalmente de clases medias y de una burguesía ilustrada y una burguesía que defendía la necesidad de hacer importantes reformas en el país. Junto a Izquierda Republicana nos vamos a encontrar con la Unión Republicana de, perdón, de Martínez Barrio. Además de estos dos grandes partidos republicanos, nos vamos a encontrar en el Frente Popular a partidos clásicos del movimiento obrero, como es el Partido Socialista, una participación igualmente de la Unión General de Trabajadores, del Partido Comunista de España y del PON, un partido trotskista, ¿de acuerdo? Junto a estas organizaciones básicas también va a haber un importante papel de destacados dirigentes procedentes del anarquismo y que no coincidían con la línea ideológica de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica. ¿De acuerdo? Partido Socialista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, la Unión General de Trabajadores, el POUM, el PC, van a conformar ese Frente Popular. Esa idea del Frente Popular, además, no era exclusiva de España, ya había surgido en Francia, formada sobre todo por una coalición entre el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista Francés. Y ese Frente Popular también surgía de unas directrices emanadas de la Tercera Internacional Comunista que planteaba que ante el auge de los fascismos era necesario que las fuerzas políticas de izquierda y los partidos comunistas apoyaran la formación de gobiernos de izquierda junto con la burguesía ilustrada para hacer frente a ese fascismo. Es decir, que la defensa de la democracia y de las libertades liberales era prioritaria para frenar el ascenso de los totalitarismos y del fascismo que se estaba afianzando con fuerza en Italia, ya con Mussolini, y en la Alemania de Hitler. Es decir, en un contexto de auge de los totalitarismos, del fascismo y del nazismo, la directriz que reciben los partidos comunistas es la de formar gobiernos de concentración nacional en el que se incluyan a las izquierdas liberales, a las izquierdas burguesas, lo que ellos denominaban las izquierdas burguesas. Tened en cuenta que el Partido Socialista y el Partido Comunista se habían enfrentado electoralmente y además habían tenido serias discrepancias en torno al sentido de la Segunda República. En esta ocasión, sin embargo, asumen que es necesario defender la Segunda República, que es necesario defender ese orden liberal, ese orden democrático burgués, que era como ellos lo denominaban, porque eso era más importante que sus discrepancias, sus diferencias, y que el enemigo real, el enemigo más importante que tenían en ese momento era el fascismo. ¿De acuerdo? El Frente Popular de León Blum se forma en Francia, del socialista León Blum, con bastante importancia, que tuvo además un éxito electoral considerable, y se forma en España, con partidos procedentes de la izquierda republicana y partidos obreros, y que va a cosechar el éxito electoral en las elecciones de febrero de 1936. Llegan consiguen el 40% de los votos y la mayoría electoral en las ciudades más importantes de España. Eso va a significar, por una parte, la formación del gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña,
y una intensa política que se va a desarrollar entre febrero y julio de 1936 y que va a convulsionar el panorama político español. Por una parte, se van a formar gobiernos exclusivamente republicanos, ¿de acuerdo? Es decir, formados por ministros procedentes de Izquierda Republicana o de la Unión Republicana y que van a estar presididos por Manuel Azaña. Además, Manuel Azaña se convierte en este momento en presidente de la República, no en jefe del gobierno, sino en presidente de la República, reemplazando a Niceto Alcalá Zamora. Y el primer gobierno del Frente Popular estará presidido por Casares Quiroga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos a Manuel Azaña como presidente de la República. Recordad que en el bienio progresista había sido jefe del gobierno y a Casares Quiroga como presidente del gobierno. Entre las decisiones políticas más importantes que se toman en el mismo momento en el que se forma el gobierno de Casares Quiroga con Manuel Azaña en la presidencia de la República, va a estar el decreto de amnistía para sacar de la cárcel a todos aquellos represaliados en la etapa del bienio radical. Y por otra parte, el restablecimiento del Estatuto de Cataluña y de la Generalitat que se había eliminado durante ese bienio radical. Los socialistas no van a participar en ese gobierno, ¿de acuerdo? No van a tener ministros en ese gobierno, aunque sí van a apoyar las políticas de ese gobierno. Eso se había acordado previamente y por lo tanto no participan. Y el PC va a ser fiel a la estrategia, el Partido Comunista de España va a ser fiel a esa estrategia de unidad antifascista difundida por la Internacional Comunista y va a entender que la defensa de la República es algo prioritario, la defensa de la República y de la democracia era algo prioritario frente al fascismo, incluso por encima de la revolución. Es decir, el Partido Comunista de España asume que la defensa de la democracia es más importante en ese momento ante el auge del fascismo que la defensa de la revolución. O dicho de otra forma, que los ideales de la revolución deben aparcarse en ese momento porque lo prioritario es la defensa de las libertades, de la democracia y de la república. Eso va a chocar con algunos postulados, sobre todo procedentes del campo del anarquismo, de la CNT, e incluso de una parte del Partido Socialista que consideraban que era esencial seguir avanzando en la revolución social, en la consecución de un Estado obrero. Tanto la izquierda como los sindicatos se van a lanzar a un amplio programa de movilización popular. Los anarquistas van a defender, por ejemplo, la necesidad de llevar a cabo acciones revolucionarias, mientras que un sector liderado por Largo Caballero también van a promover un programa revolucionario. No obstante, en las principales ciudades españolas, las movilizaciones sindicales van a tener un contenido fundamentalmente laboral, es decir, la defensa de las mejoras de la jornada laboral. Por ejemplo, ese va a ser uno de los grandes llamamientos que se haga en este momento. La mejora de la jornada laboral y de las condiciones laborales. Mientras que en el sur, los jornaleros van a proceder a ocupar las tierras de las que habían sido desalojadas durante el bienio radical, bajo el gobierno de Lerroux, y también van a proceder a ocupar nuevas tierras. ¿Qué es lo que pretenden los jornaleros? Y eso va a tener además una importancia, va a tener un impacto en Extremadura. ¿Qué es lo que pretenden los jornaleros? Los jornaleros quieren que esa reforma agraria que ha sido prometida, que esa reforma agraria que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados se lleve a cabo. Y por lo tanto ocupan las tierras que entienden que les pertenecen, la tierra que han estado trabajando, las ocupan para forzar al gobierno de la República a que agilice la implantación de la reforma agraria. En marzo de 1936, el 31 de marzo de 1936, los jornaleros extremeños, especialmente en la provincia de Badajoz, sobre todo en la provincia de Badajoz, aunque también va a haber un porcentaje de jornaleros en la provincia de Cáceres, van a ocupar tierra.
Y va a ser uno de los movimientos más importantes que va a haber en nuestra tierra. Se van a organizar, van a ocupar esas tierras y van a ponerlas en cultivo. ¿De acuerdo? Y el gobierno de la República, al final, ante esa situación, no va a tener más remedio que aprobar la reforma agraria y legalizar esa ocupación de tierra. ¿De acuerdo? Para que entendamos esta situación, la República había aprobado una ley de reforma agraria, esa ley de reforma agraria entregaba tierra a los campesinos, no se había llevado a cabo por timidez, con muchas dificultades durante el primer gobierno de Azaña en el bienio reformista, que era jefe del gobierno, no presidente de la República, y directamente se había anulado durante el gobierno de Lerroux. En esta ocasión, y ante esa ocupación de tierras, que estaban ocupando tierras que les pertenecía según esa ley de reforma agraria, finalmente el gobierno decide sancionarlo, es decir, decide aceptar, de hecho, esa situación. ¿De acuerdo? Bien, la mayoría de los patronos van a responder también mediante dos dinámicas, ¿de acuerdo? Con lo que se llama el paro patronal, es decir, cerrando fábricas o parando la producción agraria. Eso tiene el objetivo fundamental de despedir a los trabajadores, ¿de acuerdo? Dejarle sin las posibilidades de obtener un jornal, ¿de acuerdo? Entre mayo y junio de 1936 se van a producir cerca de 2.000 huelgas agrarias, para que entendáis además la importancia que va a tener el campo en este momento. Y esa situación va a ser recibida con un profundo derecho de rechazo por parte de las derechas. Muchos propietarios, la inmensa mayoría de los grandes propietarios de tierra, se van a oponer con toda su fuerza a las medidas del gobierno. Se van a cerrar fábricas, se van a expatriar capitales y además la Iglesia va a volver a lanzar campañas contra la República. En este momento, Falange Española, que había sido un partido minoritario y que reivindicaba los ideales totalitarios de la Italia de Benito Mussolini, va a tener un fuerte protagonismo y va a fomentar además un clima de enfrentamiento civil y de crispación política. La creación de ese clima de violencia va a favorecer a quienes estaban conspirando contra la República, a quienes estaban fomentando un golpe de Estado militar contra la República. De hecho, en marzo de 1936, un grupo de generales va a acordar un alzamiento que restableciera el orden. ¿De acuerdo? En marzo de 1936. Esos militares se juntan y acuerdan que era necesario un golpe de Estado para volver al orden, para volver a establecer el orden en el país. Para frenar los rumores golpistas que empiezan a sacudir a la capital, que le llega al gobierno, Manuel Azaña y Sánchez Quiroga van a acordar el alejamiento de los dirigentes, de los militares más involucrados con esa idea de golpe de Estado fuera de Madrid. Es decir, los van a llevar fuera de Madrid. Por ejemplo, Godet, el general Godet, va a ser destinado a Baleares, Franco va a ser destinado a Canarias y Mola va a ser destinado a Pamplona. El gobierno escucha los rumores de golpe de Estado, tiene conocimiento de que se está intentando un golpe de Estado y para frenarlo, para impedirlo, lo que hace es trasladar a los militares involucrados en ese golpe de Estado, a los principales dirigentes militares involucrados en ese golpe de Estado, trasladarlo a otra demarcación, fuera, alejándolo de la capital. ¿De acuerdo? No obstante, esa conspiración va a seguir en marcha y a esa conspiración se van a unir militares, monárquicos, carlistas, miembros del partido falangista y las juventudes de la Cera. También vamos a vivir una etapa de incremento del terrorismo. Esta trama golpista se va a ver acompañada por una serie de atentados que van a estar protagonizados por pistoleros falangistas. La intención de estos atentados terroristas es evidente, ¿no? Desestabilizar al régimen y crear un clima de alarma social que justifique
ese futuro alzamiento. Van a abortarse algunos asesinatos que, que se habían organizado, como el de Jiménez de Asúa, recordad, ese jurista creador de la base jurídica de la Constitución del 31, o de Largo Caballero. Y sí se van a consumar los atentados contra Manuel Pedregal, contra Carlos Faraudo o contra el alférez Antonio de los Reyes. Ante ese clima de violencia, ante esos atentados de la extrema derecha, protagonizados por militantes de Falange Española, finalmente su máximo dirigente, José Antonio Primo de Rivera, va a ser encarcelado y su partido se va a prohibir. A su vez, militantes de izquierda se van a encuadrar en milicias armadas para responder al pistolerismo de la derecha. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, que frente al pistolerismo de la derecha va a haber una respuesta por parte de algunos sectores de la izquierda radical, que van a responder también mediante milicias armadas, respondiendo con atentados a los atentados. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, cuando el 12 de julio se produce el asesinato de un teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, que era militante del Partido Socialista, sus compañeros policías al día siguiente, el 13 de julio, van a asesinar a Calvo Sotelo. En ese momento, la voz más famosa de la extrema derecha en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Calvo Sotelo era diputado, era miembro de la CEDA y reivindicaba un ideario autoritario, ¿de acuerdo? Y como voz más representativa de la extrema derecha, a la que se culpaba de haber ordenado el asesinato de José Castillo, como voz, digo, más representativa de esa extrema derecha, a la que se culpabilizaba del asesinato de José Castillo, se lo va a asesinar, ¿de acuerdo? A Calvo Sotelo. Van a ser, por lo tanto, un doble crimen que va a impactar sobremanera en la opinión pública. El asesinato de José Castillo va a impactar sobre la opinión pública de izquierda, y el asesinato de Calvo Sotelo va a impactar a su vez sobre, sobre la derecha, ¿de acuerdo? Sobre la opinión pública de derecha. Y a su vez va a justificar el golpe de Estado, la sublevación del 18 de julio de 1936. No obstante, y esto es importante indicarlo, porque acerca de ese alzamiento tenemos una literatura histórica muy distorsionada, fundamentalmente por los 40 años posteriores del franquismo. Ese alzamiento ya estaba proyectado desde el principio, ¿de acuerdo? Ya os estuvimos comentando que los intentos de golpe de Estado se habían producido prácticamente desde el inicio de la República, y en concreto este alzamiento se estaba organizando ya desde marzo. Por lo tanto, el asesinato de Calvo Sotelo no es el detonante del golpe de Estado, lo que sí va a permitirles es justificar el mismo. Un golpe de Estado que ya estaba proyectado, que ya estaba organizado, en el que estaban participando militares, va a tomar el asesinato de Calvo Sotelo como el pistolerazo de salida para su justificación. No obstante, y esto lo veremos en el siguiente tema, no imperaba un clima de guerra civil en este momento en España. La guerra civil en España no era inevitable, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a analizar en el siguiente tema, cuando abordemos el inicio de la guerra civil. En principio, con esto hemos terminado la Segunda República, hemos estado viendo cómo han ido desarrollándose los acontecimientos, y en el siguiente tema ya abordaremos la guerra civil. Como comentamos, la próxima semana haremos un cuestionario sobre la Segunda República, exceptuando de ese cuestionario la Constitución de 1931, que ya la hemos abordado.